tan mal, nada más. Bueno, como les dije hace un ratito, dejamos los impuestos y pasamos a hablar de derecho penal, cosa que en cierta manera tienen una relación, ¿no? Sea porque el que no paga los impuestos puede tener un problema penal, y también pueden tener problemas penales los que cobran impuestos y se pasan de la raya y que caen en lo que es una exacción ilegal, cosa que la vemos a diario, ¿no? No se conocen muchos casos de que hayan tenido que pasar por tribunales por cobrar lo que la ley no manda ni les permite, pero existen tanto como los que se hacen los vivos desde el otro aspecto. Pero bueno, hoy tenemos el honor de recibir a dos distinguidas letradas, una integrante del Poder Judicial, la otra docente, que han preparado junto con otros colegas un libro que gentilmente nos han traído, Nuevas Visiones del Derecho Penal, donde a través de 500 y pico de páginas van desarrollando toda una serie de temas con las nuevas tendencias de las cosas que se van produciendo en algo que es tan dinámico como es el derecho y mucho más lo es en lo penal. Como siempre les digo, nosotros con sentido común invitamos a gente que tiene cosas para decir y tratamos que el tiempo que dure el programa y los sucesivos programas que quieran hacer, porque siempre tienen las puertas abiertas, sirvan para que ustedes aprendan cosas y escuchen temas sobre los cuales no están familiarizados, siempre tratados desde el punto de vista de las personas que saben. Y todos nos vamos desasnando. Así que, sin muchas más vueltas, vamos a pasar directamente a hablar con ellas y tienen la posibilidad ellas de ir desarrollando libremente el tema que tiene que ver con este libro y con su profesión, con su trabajo, con su experiencia, y se irán saliendo de a uno las cosas como en toda conversación entre amigos. Buenas tardes. Doctora Vilela, doctora Sosa. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, en primer lugar, por habernos invitado. Es un placer para nosotras estar acá. Bueno, cuéntenos qué es esto de las nuevas visiones del derecho penal, porque para mí puede ser más sencillo porque soy abogado, pero para el común de la gente, los temas que ustedes tratan, que como verán, los estuve mirando, me bajé el índice ayer, las escuchamos. Bueno, en primer lugar, como le dije, agradecerle el estar acá. Y en segundo lugar, esto fue un proyecto que generó la doctora Vilela, que trabaja conmigo en el juzgado, y cuyo padre es el responsable de la editorial La Doc. Esto surgió en la cátedra del doctor De Luca. Me gustaría que ella lo contara, porque yo fui una invitada a participar, nada más, pero la gestación de todo esto obedece a ella y a un grupo de profesores que crearon esto y que lo coordinaron y lo dirigieron. Contanos, si podés, cómo fueron los comienzos de todo esto. Bueno, en principio tuvimos la idea por separado, tanto los directores como yo como coordinadora, de hacer un libro de temas actuales de derecho penal que involucraban una mirada práctica, una mirada crítica del derecho penal y con temas actuales, no reeditar cuestiones ya zanjadas, porque el derecho evoluciona todo el tiempo, hay nuevas tecnologías y hay nuevas formas de relacionarse que hacen que haya nuevas expresiones de la delincuencia. Entonces, bueno, nos surgió un poco la idea. Yo se lo propuse a Matías Eidem, con quien doy clases en la cátedra de Javier De Luca. También estaba Hernán Klein ese día, y así en un café salió la idea de hacer este libro, de convocar tanto a docentes que dan clases como nosotros y que están en el ambiente de la facultad, como también a nuestros compañeros de trabajo, quienes compartimos lo laboral, que también siempre están muy actualizados en lo que es derecho penal
y se quieren capacitar, sobre todo en el juzgado, que se fomenta mucho el estudio en lo académico y que publiquemos. Así fue que la propuesta a fines del 2021 surgió. Ya en el 2022 mandamos la convocatoria a todas estas personas que eventualmente podrían ser las autoras del libro. Fue exitosa la convocatoria y en esa convocatoria tuvimos la suerte de que los temas eran libres, pero pedimos estas reglas, temas actuales y que sea de pensamiento crítico, y tuvimos mucha suerte en los temas elegidos. Se dio el libro como queríamos, no reeditar estas cuestiones viejas del derecho penal, y que también tanto lo que es teoría del delito y el derecho procesal penal van cambiando y hay que adecuarse. Los debates son nuevos, no son viejos, y así comenzó, y fue un trabajo, la verdad que nos costó muchísimo entre todos los integrantes, porque hay que hacer devoluciones, correcciones. También trabajamos paralelamente con la editorial, que la editorial la verdad que nos ayudó muchísimo, sobre todo en lo que son todas las reglas y formalidades que tiene un libro, que las tuvimos que tener en cuenta. Y bueno, y así surgió la idea. Hay una cosa, ¿no? Que es importante, cada cuestión que se trata, sea el derecho penal, sea la economía, sea el derecho laboral, y no porque tenga una cuestión con una manía con el derecho, sino con la vida, me refiero, ¿no? Es importante que llegue a la gente y que la gente vea que sirve para algo. Estuve mirando y me interesa que desarrollen los temas que vieron, obviamente los que vieron cada una, como para dar un pantallazo de lo que es el libro y lo que es estas nuevas visiones de problemas que se van planteando. Bueno, yo en particular escribí sobre confabulación. La confabulación es un delito muy cuestionado, muy poco querido. Yo me animé a considerar lo que es típico. No todo el mundo opina lo mismo. Es un tipo penal que ofrece problemas de constitucionalidad. Yo creo que lo fundé, por lo menos desde mi punto de vista y basado en la doctrina en la cual me apoyé, para reafirmar su tipificación. Pero es un delito cuestionado. Lo que sí termino proponiendo que es necesaria una reforma para adecuarlo a las exigencias legales, ¿no? Pero, teniendo en cuenta que nuestro país ha suscrito todas las convenciones internacionales vinculadas con el narcotráfico y con el delito, también con el crimen complejo, no podemos dejarlo de lado y no considerarlo típico. Sí, podemos hacer una gran reforma. Típico es, para el que no está inserto en el mundo del derecho penal, es adecuarlo a la ley. Tiene que estar previsto en la ley, que es lo que está, pero a su vez, bueno, tiene que cumplir con todos los requisitos constitucionales y convencionales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una constitución, pero a partir de 1994 muchos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y bueno, y el que no lo tiene es una norma que tiene una jerarquía superior a las leyes. Entonces el país tiene que cumplir con esos tratados. Y el narcotráfico es hoy un gran problema en nuestro país, lo sabemos. Entonces la figura de la confabulación ayuda, ¿sí? Muchos van a decir, y acá está el cuestionamiento, que son actos preparatorios y la ley no puede castigar actos preparatorios. Todos sabemos, o el que no lo sabe les explico, el iter criminis, o sea, el desarrollo del crimen, tiene varias etapas. Hay etapas que son internas, que están en nuestra cabeza. Nosotros ideamos cometer un delito y después lo consumamos, ¿no? Y la confabulación es un tipo penal, un artículo del Código Penal que está como cuestionado porque estaría ahí en el borde, ¿no? Desde lo interno, ¿es interno o es externo? Disculpe que le interrumpa. Sí. ¿Cómo está descrito? Porque es importante como para que la gente lo que escucha, y que es abogado lo va a entender, pero el que no, ¿cómo está tipificado? Bueno, lo que se castiga es
el acuerdo de 2 o más personas que realicen actos manifiestamente reveladores, dice la ley, para consumar alguno de los delitos que prevé la ley de estupefacientes, como la tenencia con fines de comercialización, el contrabando, etcétera. Es confabularse, decimos, uy, esto parece una asociación ilícita, es confabularse para. Pero en tanto y en cuanto yo empiece a desarrollar las conductas típicas, o sea, el comercio de estupefacientes o el contrabando, ya pierde efecto la confabulación. La confabulación sirve solo si yo no empiezo, no comienzo la ejecución de esos otros delitos. Entonces son, digamos, actos preparatorios punibles en este caso. En la mayoría de los casos los actos preparatorios no son punibles. Por ejemplo, yo ideo matar a alguien, ¿sí? Voy a pensar en qué herramientas voy a utilizar, bueno, todo eso está en mi cabeza, ¿no? Después lo voy a idear, sigue estando en mi cabeza. Eso no va a ser punible, no me van a castigar por eso. Sí va a ser punible cuando yo empiece la ejecución de ese homicidio. En este caso, es un acuerdo entre 2 o más personas que planean hacer algo vinculado a determinados delitos de la ley de droga. Entonces, es interesante decir, bueno, pero el planear solo los van a castigar por eso. Lo que exige la ley es realizar actos manifiestamente reveladores de que uno va a hacer eso. Por ejemplo, hay jurisprudencia en nuestro país, hay fallos que dan cuenta de la compra, primero de escuchas telefónicas que dan cuenta que estamos planeando, por ejemplo, una comercialización de estupefacientes. Pero a su vez estamos planeando comprar el galpón donde los vamos a guardar, sí, el camión con el cual lo vamos a trasladar, etcétera. Y nos descubren ahí. Entonces la confabulación sirve como para punir esas conductas. El problema es que tal vez para el principio de legalidad que nos exige nuestra Constitución, debería hacerse alguna reforma al tipo penal para que esté más ajustado a los requisitos constitucionales. A ver, respetuosamente, porque yo tendría que leer lo que usted preparó como para estar en condiciones, pero le voy a hablar como le hablaría a cualquiera en una mesa de café. Hay una manía que se observa en complicar las cuestiones. O sea, nosotros nos encontramos con un problema, que es el problema del narcotráfico, el problema de las adicciones, el problema de la organización de entidades que están dedicadas a vivir de la tragedia de lo que es la droga, ¿sí? Y si me parece, ¿no? Le digo lo que me parece, ¿no? Si uno es tan purista en las cuestiones, llega a no hacer absolutamente nada y siempre terminamos trabajando sobre los hechos. Yo sé que el Poder Judicial no está en principio para prevenir, sino que está en la parte penal, ¿no? Sino para actuar. Pero vista la gravedad del problema, llegar siempre para la autopsia, la verdad que, ¿no? Y pueden tener muchos fundamentos constitucionales o convencionales o de tratados internacionales con otra jerarquía, pero lo cierto es que el problema lo tenemos ahora. Esto me hace acordar un poco cuando hace tiempo, a mí ya ha pasado mucho tiempo en tantas cosas, se quitó el merodeo como figura contravencional. Y uno se tiene que encontrar con que va a sacar plata del banco, va a hacer un trámite al banco, y hay una serie de caras extrañas que lo están rodeando, que uno no sabe en qué momento le van a pegar el palazo. Tal cual, sí. Esto llevado a una cosa mucho más compleja y de alcance internacional, como es todo lo que tiene que ver con la producción, la comercialización, la distribución, el lavado de la plata, la organización de medios que van a estar haciendo la cobertura de este suculento negocio, uno no puede estar como si estuviera tratando con dulces palomitas que hay que darle la oportunidad. Me parece, ¿no? Claro, pero siempre acá se genera una gran disyuntiva y se contrapone garantismo y eficacia penal. Y yo no creo que sea así.
garantistas tenemos que ser todos, porque Sí, es nuestra gran constitución empezando por la nacional. víctima, la garantía Totalmente, de la víctima. sí, Sí, todos. por supuesto. ¿No? Pero se confunde. A veces la gente quiere anteponer eficacia o abolicionismo. Bueno, eso sería otro tema. Yo creo que el garantismo es fundamental para nuestra república, eso es primordial, la Constitución sobre todo, y se pueden compatibilizar las cosas. Podemos ser garantistas y eficaces. Entonces, por eso concluyo que de última debería haber una reforma al tipo penal para que se ajuste más a los requisitos y seguir actuando. Hoy por hoy tenemos esto y el que ajusta ha sido el juez, han sido los magistrados a través de sus fallos que han convalidado el tipo penal, por ejemplo la Cámara Federal de San Martín en un fallo del doctor Criscuolo y Rudy, que yo menciono, después casación también. No solo lo han corroborado, sino que han descrito cuáles pueden ser los casos en que se dé esos actos manifiestamente reveladores y que posibilitan la adecuación típica en el tipo penal de confabulación. Así que, bárbaro. El tema, un poco de la idea acá del libro, es justamente llevar a debate estos casos como paradigmáticos. La confabulación es discutida. Yo podría hablar de tenencia con fines de comercialización, no hay mayor discusión. Claro. La confabulación es un tipo penal cuestionado. Y después fíjense, por favor, todos por esto es un tema nada más, y no me parece el más interesante que Hay escribí muchos yo. temas, sí. Hay muchos temas muy No, interesantes. a ver, perdón, yo Sí, estoy muy mirando lindo, el índice y me parecen todos interesantes. Muy, sí. Sí, no, también quería hacer una aclaración con el tema de la prevención, que el derecho penal es última ratio, y que quizás hay otras ramas del derecho que tienen esa función de prevenir, pero no es el derecho penal. El derecho penal no da soluciones mágicas. Únicamente lo que hace, en este sentido garantista, es tratar un poco de reducir el poder punitivo, ¿sí? Aplicar la ley, esa conducta a ese hecho puntual, ¿sí? Que sea en un caso concreto, pero no podemos hacer generalizaciones del derecho penal, ¿sí? Como aclaración previa. Y después del libro hay muchos temas actuales. Hoy, ya hace unos años, que todo lo que es nueva perspectiva de género, las nuevas visiones, ya quedaron, por suerte, con las capacitaciones y con todos los compromisos internacionales que asumimos. Los operadores judiciales, yo me animo a decir que hoy en día, en su gran mayoría, resolvemos con perspectiva de género, que es una cuestión no menor, porque hacía falta eso en el Poder Judicial, esa mirada. Y esa mirada se ve en los distintos temas, que hay una parte específica del libro que se ve en la violencia de género y cómo con la reforma del 94, a través de estos compromisos, se le da una nueva mirada en lo que es los delitos que son perseguibles no de oficio, sino por instancia privada, en las lesiones leves y lesiones graves. Ese es un tema específico. Después, lo que es legítima defensa en contexto de violencia de género. Tranquila, Lea, tranquila por una cuestión. Sí, Acá pero lo importante es que para la que gente quede claro. aprenda. Sí. Así Para que quede claro. Hay muchos temas de género y de el análisis probatorio, y también ahora hay un instituto nuevo que la verdad que fue a través de la jurisprudencia, que faltaba un resarcimiento y una reparación a las víctimas de trata de personas, y la ley de trata se pudo modificar en ese sentido, y hoy en día tienen una reparación todas las víctimas de trata. Esta reparación económica es muy importante, y sobre todo porque también en el momento que se las rescata, también está mucha asistencia. Entonces hay todo un mecanismo que es un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas, ¿sí? Todas las explotaciones que hay, sexual, laboral, etcétera. Y también, bueno, cambiando de eje de perspectiva de género, también hay un tema que es muy interesante sobre lo que son las mulas,
esas mujeres que llevan en la frontera las sustancias estupefacientes y cómo también hoy en día se le da una nueva perspectiva, atendiendo a su vulnerabilidad. Y se entiende que cambió la teoría del delito, ya no es tan rígida. Perdóname, Sí. te quería aclarar algo. Ahí, por el tema de la perspectiva de género, a veces genera como urticaria para mucha gente. Y yo vuelvo a lo mismo. Creo que la perspectiva de género no es un tema ideológico, no es el tema de unos sí y otros no. Es de mi bando y no del otro. Yo creo que es un tema también universal, es de todos. Es mirar de otra manera o con otros lentes algunas circunstancias que no se miraban, por eso generó como una suerte de adaptación en la teoría general del delito. Eso no nos hace más ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Yo escribí varias veces sobre perspectiva de género hasta que entendí un poco de qué se trataba y me parece que volvemos siempre a la fuente, a la Constitución de Alberdi, 1853, que también lo plasmaba. Está ahí, son los derechos de la mujer, nada más ni nada menos que los derechos de la mujer, o en algunos sentidos de otros colectivos que también tienen derecho a pensar como quieran o vivir como quieran. Es un tema, el hombre, el ser humano, tiene que ser feliz. El objetivo fundamental de la vida del ser humano es ser feliz. Mientras no me perjudique a mí, cada uno puede ser como quiere o hacer lo que quiera, en tanto en cuanto no interfiera mis derechos. A ver, yo les tengo que ser absolutamente franco, ¿no? Acá tenemos tres conceptos: verdad, bien y belleza. Dentro de eso se engloba todo, ¿sí? Y esos son los límites en los cuales nosotros nos ejercemos la censura. O sea, todo lo que tenga que ver con la mentira, todo lo que tenga que ver con lo horrible, todo lo que tenga que ver con el mal, acá no tiene cabida. Por lo menos intentamos. Cuando uno ingresa en estas cosas, yo les tengo que ser absolutamente lineal, ¿no? A mí me gusta analizar las cosas con perspectiva de justicia. Me parece que se ha sobreabundado, se ha sobreactuado sobre el tema. ¿Por qué? Porque si actuamos con perspectiva de justicia, está muy claro que un hombre tiene una fuerza física que no tiene una mujer. Que han habido abusos y barbaridades, lo vemos a diario. Pero no es distinto de la falta de fuerza y la falta de poder que puede tener un niño, que puede tener un jubilado, que puede tener un discapacitado, sin decir que una mujer sea una discapacitada, un niño, digo, en proporción a lo que es la posibilidad de manejarse con las cosas, está claro que esto tiene que ser considerado. Y que por supuesto está previsto sin necesidad de ninguna convención internacional. Usted está mencionando recién algo que está previsto en las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a la moral y al orden público, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, principio de reserva. Sí, la reserva. No descubrimos nada. Pero ¿Sabe por qué le digo, doctora? Por ejemplo, yo estoy en contra, esto ya directamente en contra, ¿no? Esta internacionalización y esta renuncia a la soberanía nacional que implica que unos señores que se reunieron en no sé dónde y resolvieron una cuestión sin que yo los haya elegido, ni yo ni nadie, y establecen toda una serie de cuestiones que me imponen y yo tengo que decir, ahora tengo que hacer esto. ¿Y por qué? Distinto sería si nosotros, ejerciendo, pues hablamos que no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes, ¿no? Si nosotros eligiéramos determinadas cosas, estaría el hecho de decir, bueno, hay que cumplirlo, me guste o no me guste, siempre va a haber algo que no le va a gustar a alguien y cosas que sí le van a gustar a otro. Pero acá nos vienen impuestas toda una serie de cosas, y me refiero concretamente a la Agenda 2030, por ejemplo. Me parece que no es una cosa, es una barbaridad. Con todo, digamos, la inequidad que trae. Como que, por ejemplo, me obliga a hacer toda una agenda ambiental
Y después resulta que no se le aplican a los países que supuestamente quieren favorecer, que constituyen una competencia desleal respecto de lo que... Por ejemplo, le digo, me parece Claro, que a no, veces no lo entiendo. pecamos de un excesivo idealismo y nos olvidamos de la realidad que nos circunda, ¿no? Me parece, ¿no? No, por eso yo la perspectiva de género siempre la vinculo con la lucha en mi caso, de los derechos de la mujer. Yo no soy de ningún colectivo extraño, soy No. derechos de la mujer, y me parece que eso es justo. Podría decirse perspectiva de género, perspectiva de justicia, como usted decía. Lo que pasa es que nosotros tenemos las convenciones, desde la reforma constitucional y las convenciones que tienen jerarquía constitucional, estamos en ese punto. Pero tampoco lo hago como tan dramático con el tema de género, porque me parece que es otra manera de hacer justicia sobre determinadas situaciones que antes no se veían y ahora se ven de otra forma. Mire, también se exageran, no, por eso siempre está la le digo una prudencia cosa, de un juez. Usted conoce y sabe que yo no soy penalista. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, allá cuando los libros se hacían a mano, la figura que existía del adulterio solamente era comprensible si el señor tenía manceba. Sí. Disparate. Disparate. O sea, las cosas que uno tenía que escuchar y ver, o lo que toda mujer sufría cuando iba a hacer una denuncia. Sí, no se podían hacer las denuncias directamente. Pero no póngale existían. que fuera. Pero las mujeres no lo denunciaban tampoco, era No, otra yo cultura. creo que es algo mucho peor, porque lo denunciaban y encima la cargaban en la comisaría. Sí, Bueno, la verdad que no se le creía a la mujer, y bueno, por eso para mí no es exagerado, porque de alguna forma durante décadas la mujer no fue escuchada, y de hecho el Código Penal fue creado por hombres y la historia también, y la mirada de género la necesitamos porque justamente el mundo está creado de mujeres y hombres, Sí. pero hasta... Es más, sin las mujeres nosotros no existiríamos. Sí. O sea, en realidad, es mi forma de ver las cosas, ¿no? Sí, pero buscábamos la verdad que también buscábamos la paridad de género también, por ejemplo, en los autores. Vos fíjate que el libro, hay muchas mujeres que escribieron, que para nosotros era importante, y marcar eso también. Es darle un lugar que antes no teníamos. Parece como ridículo, Sí. pero yo entré hace 30 años a Poder Judicial, me acuerdo que me decían, con suerte vas a ser jefe de despacho. Olvídate de ser prosecretaria, olvídate de ser secretaria. No me olvido. Y yo seguí luchando por eso y lo logré. Bueno, ahora algún día, si se aprueban las ternas, podré ser jueza, y voy a seguir luchando porque creo que es lo mismo ser varón o mujer. Pero por esas cosas que parecen tan obvias, la gente tuvo que luchar. Por eso hay Marta Lamas, creo que se llama la socióloga, sí, que yo cito en un artículo, que dice que la perspectiva de género va a dejar de tener sentido cuando la igualdad real se imponga. Es una igualdad real, significa igualdad de oportunidades. Nadie quiere que la mujer haga todo. No pretendo, pero para nada los cupos no me gustan. Yo, por ejemplo, no puedo amamantar. Totalmente. No lo pude hacer nunca. No somos iguales. No, pero intelectualmente, digo, somos el iguales. techo de cristal está, eso es... Y eso en la justicia se sabía. Sí. A mí, cuento una infidencia, un juez me recomienda en el año 92, un querido juez y destacable juez que se llama Gerardo Larrambebede, al cual admiro, y le hace la salvedad al otro juez que iba a recomendarle a una mujer, y el juez le dice, discúlpame, te pedí una lista de hombres, y no quería ninguna mujer, y nos había recomendado a mí. Estamos hablando de 1992. Por eso, ayer. Y claro, o sea, no porque yo tenga muchos años, no deja de ser ayer. Esto es Claro, increíble por eso. pensar que en 1992 pasaron esas cosas. Me están recomendando para prosecretaria, ni siquiera para No, secretaria. perdón. A ver, yo puedo entender que si hay que levantar tachos de helado que pesan 30 kilos, y me parece que una mujer no es lo adecuado. Tampoco me parece que sea adecuado un hombre para estar con bebés. Me parece, eso no hace a la desigualdad. Pero que una persona del Poder Judicial
tenga que ser un hombre y no pueda ser una mujer, es una cosa realmente... Sí, la realidad ha demostrado que podemos llevarlo tan bien o mejor que muchos hombres. Sí. O sea, no es un tema de género, pero bueno, por eso esa perspectiva de género creo que va a desaparecer cuando la igualdad real tenga lugar. Por eso no me parece a mí que sea un tema ideológico. Pero bueno, en el libro también se ofrecen esas posibilidades, se trata el tema de la legítima defensa, que ahí se ha reformado un poco el tema de, con la mirada de género, el tema de la inmediatez en la reacción, la agresión ilegítima y la inmediatez. Siempre fue la inmediatez ante una agresión ilegítima, tenía que ser instantánea, y después se entendió que esa violencia podía venir desde mucho antes. No tenía que ser inmediata, de 5 segundos. No, y además otra cosa, el quebrar todos los condicionamientos que tiene una persona para decir, bueno, ya no lo aguanto más esto. Y reacciono como debía haber reaccionado hace mucho tiempo y no lo hice. Sí. Reaccionan, no sé, 5 años después. Sí. Son 5 años de tortura, o 10 o 15, de humillaciones, de violaciones, de vulneraciones a sus derechos. Nunca reaccionaba, y un día de repente reacciona cuando no está la agresión inmediata. Entonces Exacto. se decía que eso no era una legítima defensa. Después la jurisprudencia entendió que sí. Por eso este libro lo que toca, más allá de que uno esté de acuerdo o no, son como visiones nuevas. En el caso de ver la perspectiva de género en la legítima defensa, de esa forma. Después el caso de la prueba, cómo se evalúa la prueba en casos de género. Pero después hay muchas otras cuestiones muy interesantes en el libro, que son los desafíos informáticos, hoy, cambiando de tema, porque hoy se nos viene Ya nos vino. nos vino y nuestro código Mire, todos los procesal no días, está preparado. perdone, todos los días yo recibo una amenaza de la AFIP en mi correo electrónico. Pero ellos no saben que yo soy abogado, especialista en impuestos, y que voy a mirar en mi página de AFIP con mi clave fiscal y ver si tengo algo o no tengo algo. ¿Sí? Todos los días lo recibo. Bueno, por ejemplo, tal cual. todos los días Falso, recibo a causas penales que me imputan cosas que quien conoce algo se da cuenta que es solamente para captar mis claves, captar phishing. Exactamente. Sí, eso es hoy en día Terrible. todos. Sí. Pero ahí volvemos siempre a lo mismo, y es donde es una exhortación, llámenlo como quieran, ¿no? Y me parece que uno tiene que, de algún modo, trabajar como para empezar a impedir esas cosas. A ver, voy a poner un ejemplo que sale de la charla. Nosotros creíamos que cuando fue lo de Baez Sosa, que le apliquen la pena que le aplicaron a estos tipos, que pueden ser rugby, jugadores de bochas, Es lo mismo. no tiene ninguna importancia, uno pensaba que iba a tener un ejemplo Sí, una pena ejemplar. claro. No lo tuvo. No. Ahora, ¿eso quita que merecen el máximo de la pena? No, lo merecen. Y quizás a fuerza de que cuando aparezca otro caso, que ya apareció, ya acaba de morir uno que muerte cerebral por las patadas recibidas, si se vuelve a repetir la pena, me parece que ese efecto se va a producir. Porque no creo que hay una cosa que no tenemos que olvidarnos. Nosotros estamos en una crisis terminal como sociedad. O sea, más allá del problema económico, inflacionario, hiperinflacionario, de desocupación, de estancamiento, más allá de todo eso, hay un problema en el cual como que nos formatearon el cerebro. Y cuando tenemos que el 60% de los jóvenes no son capaces de entender un texto, tenemos que entender que no estamos tratando un tema que se pueda resolver fácilmente, que nos va a llevar mucho tiempo. Acá tiramos todo y rompemos todo. Será más caro o más barato, pero lo podemos arreglar en poco tiempo o en mucho, pero se puede arreglar. Ahora sí, nuestra capacidad de conducta, nuestro razonamiento, nuestra lógica está quebrada. Si no conocimos lo que es el trabajo, no conocimos lo que es el cumplimiento del deber, no conocemos los servicios esenciales, no conocemos lo que es un baño, y eso viene de muchas generaciones, me parece que con esa realidad nos encontramos. Claro, pero
es un tema de educación. Totalmente. Y hay una crisis moral. Y claro, y a eso hablan muchos juristas en estos temas de lo que es el derecho penal simbólico, que en realidad la sociedad busca respuestas en el derecho penal cuando las respuestas no están ahí. Están en la falta de educación, en la falta de normas del Congreso que sean acordes a una legislación penal que no tenga que no tenga tanta interpretación por los jueces, porque la verdad que una norma puede tener distintas interpretaciones. Entonces quizás a la sociedad eso lo confunde, dice, pero ¿por qué en este caso concreto este tiene tanta pena? Y quizás, pero es un tema ahí que empieza por el Congreso, no por el derecho penal en sí. Me río porque el doctor Vizcaíno Casas tiene 2 frases al respecto. Él hace toda una historia del derecho, ¿no? Entonces dice que el primer derecho fueron las tablas de la ley. Claro. Pero que una vez que Moisés bajó las tablas, los hombres empezaron a elaborar la jurisprudencia, o sea, hacerle decir a la ley lo que la ley no dice. Claro. Y después otra frase muy interesante, muy graciosa, que en el derecho español, acá, el derecho de Indias, se aplicaba la teoría de que se acata pero no se cumple el derecho. O sea, sí, todas las... tiene sentido. Y tiene que ver con esto. Sí, sí, de hecho las interpretaciones son distintas y que partimos desde ese problema, no desde el derecho penal en sí, de cómo los jueces, la función que tienen es aplicar la ley, pero la ley ya está. Yo te cuento una cosa. Hace muchos años tuve la oportunidad de ser legislador de hecho, porque trabajé en la elaboración del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el de Tucumán, el de San Luis, el de Corrientes, de Entre Ríos, ¿no? O sea, y una cosa que tiene que tener un legislador, yo nunca fui diputado, está claro, una cosa que tiene que tener claro un legislador, que se entienda lo que uno escribe. O sea, que no dé lugar a que yo interprete blanco y otro interprete negro y estemos 6 años discutiendo si es blanco o si es negro. Bueno, por eso el principio de legalidad en la ley penal. La ley penal tiene que ser lo más clara posible porque es una cuestión de justicia. Uno tiene que saber qué me está prohibiendo la ley. Ley que me va a castigar. Entonces, sí, o que me permite actuar en determinado claro, hecho de determinada forma. Pero acá como exacto, es todo punitivo, el derecho penal es de última ratio, como decía Florencia recién. Pero volviendo a lo que yo le decía, ahí hay notas, hay artículos muy interesantes sobre temas procesales que no están en discusión, y nuestro viejo código, porque en definitiva seguimos teniendo un código de 1992 reformado, pero que todavía no está en vigencia. El Código Federal está en vigencia solamente en algunos artículos que ha aprobado la Comisión bicameral, muy pocos. Nos encontramos que queremos combatir todos los delitos que usted me dice, informáticos, por ejemplo, y tenemos que adecuar un poco la materia probatoria que nos prevé o que nos permite nuestro código viejo, hecho en 1992. Claro, que no podía prever este tipo de cosas. No. Fíjese que ahí hay un artículo muy interesante que es sobre allanamientos remotos. Hoy por hoy... Eso lo estuve viendo. ¿Cómo es eso? Bueno, es importante, a ver, es importante que lo expliquen. Lo que tenemos que entender que hoy no podemos tratar a la evidencia de la misma manera que se trató siempre. Hoy me entero, bueno, que acá en la otra habitación mataron a alguien, allanamos. La prueba que vamos a buscar es una prueba física. Antes lo que se buscaba era siempre una prueba física, el arma, la sangre, el cuerpo, el libro, las anotaciones, los documentos. Todo era tangible. Claro, ahora todo está en el celular. El celular es nuestra vida, en un dispositivo de cualquier tipo. Entonces hay una posibilidad de hacer allanamientos remotos, o sea, desde la dependencia policial, obviamente con la orden del juez, e ingresar en el dispositivo que se tenga pensado de determinada persona en determinado lugar. Lo que pasa que trae un montón de inconvenientes, y querer afirmar que yo puedo hacerlo con las normas del 224, el artículo 224 y siguientes del Código, que es un allanamiento
físico, bueno, algunos dirán que conforme el principio de libertad probatoria se puede hacer, y es lo que se hace, pero otros, como el doctor Galt, con el cual, el doctor Salt, perdón, Galt, Galt es un personaje importantísimo de otro libro, después les voy a contar, pero el doctor Salt, bueno, precisamente dice, no deberíamos adecuar la legislación a esto. El Código Procesal Federal ha hecho un intento, pero todavía hay partes que o en determinados casos no están Hay previstos. frentes por resolver todavía. Porque no está. ya queda antiguo de nuevo. Porque Me parece que siempre corremos detrás de los hechos en estas cuestiones, porque el progreso tecnológico, hablando desde el punto de vista técnico, yo no digo que todo sea progreso, ¿no? Pero ese desarrollo es imposible de prever. Yo intervine en un caso muy sonado que ahora está a punto de resolverse, donde hace mucho tiempo se burlaban de las facultades de fiscalización que se podía hacer a través de los sistemas informáticos. Como que era, esto es un curro. no. Hoy una inspección no necesita el inspector ir a la empresa. Tiene el libro IVA, lo tiene online, Sí, lo digital, tiene todo digital, digital. pero aparte lo tiene la FIP con las facturas electrónicas. Claro. O sea, lo único que La tiene FIP que es hacer todo es digital. interrelacionar las declaraciones para encontrar las inconsistencias. ¿Sí? Pero eso que parece sencillo en este aspecto, no lo es en el caso que usted menciona, porque continuamente va a ser, me parece que las normas tienen que ser lo suficiente, en este caso, Sí, claro. parece que tienen lo suficientemente abiertas como para permitir, digamos, la adecuación, porque si no uno tendría que tener prácticamente también una norma virtual que se va actualizando todos los días. ¿Quién podía pensar hace no mucho tiempo que íbamos a andar con una computadora por todos lados y es un teléfono? Porque hasta no hace mucho tiempo el teléfono era un teléfono y no cumplía otra función. Un teléfono era un teléfono móvil. Sí, exactamente. Nada más que No eso. guardaba información. Sin cable, que, Sí, o no sea, guardaba. me Obvio. podían llamar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero no era para eso, no es para eso. No. Es la última de las funciones, hoy. Sí, Obvio. pero igual las normas no pueden ser abiertas. Desde el punto de vista procesal me refiero. Bueno, pero ahí está la discusión en el derecho procesal parece, penal, ¿eh? Ojo, porque porque puede violar principios constitucionales también que sea tan abierto. La verdad que es difícil, de alguna forma, no hay que hacer una interpretación que viole los derechos constitucionales. Hay que hacer la interpretación yo comparto, que, doctora, que pero más los se derechos adecue a la Constitución, pero discúlpeme, yo comparto lo que usted dice porque lo que usted dice es así. Pero también están derechos constitucionales del grueso de la gente que son violados continuamente. O sea, no, por supuesto. No, eso Por eso sí. siempre yo digo, eficacia y garantismo, tiene que haber un punto de flexión, o Tienen en que que la integrar, tensión ceda. tienen que integrar. seguramente. Igual para todas estas medidas que en un proceso penal las llevamos a cabo, siempre tienen que tener la orden de un juez por eso, porque se habla de la privacidad, de la intimidad de las personas cuando uno hace un allanamiento remoto. Entonces, hay que resguardar eso de alguna forma, y es muy importante también, como lo mismo con una intervención telefónica, que el juez sea el que autoriza, ¿sí? Si no hay excesos de las fuerzas, de los fiscales. A ver, estoy de acuerdo. El tema Pero es nada les más pregunto una regularlo, cosa. sí. Sí, Les pregunto una cosa. Hoy ese exceso lo ejercen las empresas que llevan adelante los sistemas. Saben absolutamente todo lo que uno hace, los gustos, los disgustos, las opiniones, dónde estoy, qué hago, qué tengo, qué no tengo. O sea, de hecho, hay un poder omnímodo. Eso se ve muy claro en las películas que muestran, digamos, lo que sucede en esos lugares donde saben. Y de hecho, uno en el teléfono se pone a hablar de algo y automáticamente le aparece una publicidad o le aparece una sugerencia. sí.
Sí, son algoritmos de relación. Sí. Sí. Y eso no tiene ningún control. No, el control lo tiene que poner Viene- uno sí. cuando configura la privacidad en cada una de las aplicaciones. De hecho, para cualquier investigador, las fuentes abiertas son un medio más ahora. Claro. Yo quiero investigar a una persona, investigo sus fuentes abiertas. Hay mucha gente que tiene todos los perfiles públicos. Y gracias a eso, en terrorismo, por ejemplo, se trabaja así, analizando las fuentes abiertas de cada uno, Instagram, Facebook y todas las aplicaciones, y se puede concluir un determinado perfil de persona, ¿no? Por sus relaciones, por sus contactos, sus amigos, sus inclinaciones políticas, ideológicas, religiosas, todo, lo que sea. Todo, sí. Sí, es una fuente más. Lo que tenemos que entender es que el mundo está cambiando totalmente y hay que adecuar un poco la ley a eso. No solamente por las garantías constitucionales, sino por la practicidad, porque ¿qué pasa si me encuentro? Porque antes pasaba, uno allanaba una vivienda e iba a buscar, no sé, un determinado documento. El álbum de fotos tal que lo incriminaba. Si yo me topaba con un arma, bueno, es la doctrina de la play view, ¿no? Está todo bien, pero yo no voy a buscar algo que el juez no me pide. No voy a Porque excursión de pesca. no hago Claro. excursión de pesca. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo me meto en un dispositivo, solamente voy a buscar imágenes pornográficas o sexuales, imágenes que tenga la persona y me encuentro con otra cosa que no tenía que buscar, hay que saber dilucidar si lo busqué o lo encontré casualmente o estoy vulnerando su derecho porque el juez no me pidió eso. Entonces es necesaria una regulación. Después también Realmente hay es un IP tema que muy son complejo, ¿no? internacionales. Yo creo que me están mandando la información de acá y no, la están mandando de otro país y puedo hacer un allanamiento remoto desde Argentina a Estados Unidos vulnerando todas las fronteras. Sí. O sea, hay mucha cosa para analizar, mucha cosa para regular también. Son temas como complejos, nuevos. Después otro más interesante era el del desbloqueo compulsivo, ¿no? Que yo creo, yo todavía no terminé de leer esa nota, que es totalmente contraria, por lo que leí rápido, a otra que hice yo, que va a publicar el doctor Salt en otro libro, sobre el desbloqueo compulsivo de datos. Puedo obligar a una persona, porque todos los dispositivos celulares hoy, la mayoría están encriptados y tienen un código De acceso. facial o clave. ¿Qué pasa si me encuentro con el detenido y él no podemos abrirlo porque no todas las fuerzas tienen todas las herramientas necesarias como para proceder al barrido del código e ingresar al teléfono? El teléfono es la prueba de todo lo que quiero buscarle a esa persona y él no me posibilita el acceso y tampoco se lo puedo pedir. ¿Estoy violando la garantía de autoincriminación? ¿Lo puedo obligar a dame tu cara y También le pongo... la discusión. Yo la verdad, tengo que ser honesto. A mí me parece que la mejor manera de no tener problema es cumplir la ley. Yo le doy mi teléfono y mire lo que quiera. Pero se lo doy y le doy la clave. Pero me lo da usted, no me lo da... Pero quiero decirle, Claro. me parece que hacerse tanto problema, porque aparte no se lo están pidiendo a cualquiera, ni le están tomando el teléfono. Claro, pero hay una garantía fundamental que es la Constitución de Alberdi, la prevé, es no puedo obligar a nadie a declarar contra sí mismo. Entonces, ¿es eso una declaración o no lo es? El obligar a pedirle al imputado poné la clave, que es una cosa, o mostrame poné la cara. Entonces lo agarro así, poné la cara. Claro. ¿Puedo hacerlo? ¿Es constitucional o no? Yo llegué a la conclusión de que no es inconstitucional. No creo que sea la postura, que no terminé de leer la nota. El que escribió tiene una postura... Entiendo que sí, pero porque la doctrina está dividida en dos. En la otra nota que yo tengo, artículo, llegué a la conclusión, conforme a doctrina también de Estados Unidos, que estaba dividido, algunas cortes sí, otras no,
que es como equiparable al reconocimiento en rueda. Cuando nosotros obligamos a un imputado a ponerse en una rueda, también se cuestionó hace millones de años, o hace bastantes años, si era constitucional o no obligar a una persona, se estaba violando la garantía de Pero autoincriminación. cuando uno pasa, por ejemplo, por la aduana y le hacen abrir la valija, también se podría poner. Son facultades de inspección. Digo, Sí, pero lo mismo... tienen un protocolo y son medidas de seguridad que Una tienen requisa, eso es equiparable a una requisa que está Sí. permitido. Bueno, pero yo puedo obligar a que la persona declare contra sí misma, no. Yo no puedo obligarla a que declare. Estoy violando el artículo 18, ¿no? Igual ¿Puedo también obligarla a que me muestre el celular, a que me ponga su cara para poder abrir e ingresar? Claro. ¿Sí o no? Bueno, hay algunos que piensan que no y otros que piensan que sí. Lo interesante de todo esto no es tanto el resultado, sino la discusión que Sí, se por suscita supuesto. en torno a eso. Por supuesto. Y todos esos artículos son de ese estilo. Después tenemos otro sobre... Es un libro muy Las redes- desafiante. Es desafiante, Sí, la obvio. obtención de pruebas a través de redes sociales, que es un poco lo que veníamos hablando, que hoy en día hacemos el perfil de una persona a través de todas las... Eso la FIP lo hace todos los días. Por ejemplo, Mm, usted tiene una inspección, entonces, por poner un caso, esta persona realizó viajes o vendió o compró una propiedad, ¿sí? Y la puso en determinado valor y después declara otro, u oculta determinada actividad que surge de lo que... Eso es de todos los días, mm. porque ciertamente es un hecho público y notorio. Después tendrá consecuencias o no tendrá ninguna. Pero eso no es algo que no ocurra. Yo le hablo de lo que conozco. Uno tiene que presentar, por ejemplo, a los organismos tributarios una declaración jurada. Y estoy declarando contra mí mismo si le meto a la MURI, presento una declaración que es falsa u omito. Yo creo que estoy obligado a declarar la verdad. Son formas, ¿no? Son pensamientos. Sí, me parece que cuando esa persona sea citada en un penal tributario, en un penal económico, va a tener derecho a guardar silencio, Sí. va a no declarar. Sí. Que es distinto al guardar silencio de Estados Unidos, es otra cosa, pero... A ver, hasta donde yo sé, Mm. uno en Estados Unidos no puede guardar silencio, porque no puede mentir. Claro, el derecho en Estados Unidos es a guardar silencio, pero si habla Puede ser tomado. es un testimonio. Claro. Entonces está obligado a decir la verdad, Que porque me- la y ley digo castiga el que a falso mí me testimonio. parece bien, Es otro sistema. Sí, sí, porque es si no interesantísimo. termina siendo una trampa. en el Es cual aceptar los que se le únicos- puede mentir al Estado. Claro, y Al- los únicos que se benefician, ¿quiénes son? Mm. O sea, desvirtuamos lo... A ver, todos sabemos lo que es un régimen totalitario. Todos lo que sabemos lo que es un sistema represivo en el peor sentido de la palabra. Ahora, tampoco por no cumplir con el código penal que reprime determinadas conductas, me parece que está bien uno tener tanto remilgo, si es la palabra, ¿no? Porque termina convirtiendo todo en una trampa. Uno lo ve, por ejemplo, el estado del concurso preventivo. ¿Qué finalidad tiene? Preservar a la empresa, la fuente de trabajo. Yo he visto una empresa que presentó un concurso preventivo que cerrado todas las sucursales. Y se lo abrieron. Una Sí, cosa... sí, tal cual. y- Sí. Yo no, a ver, es una cosa que me viene siempre de la mente, ¿no? El favor de Vitoris, ¿sí? Me parece que uno tiene que estar a favor del que cumple, no a favor del deudor. Tampoco tiene que estar en contra. Claro, pero acá hablamos de derecho penal, que es el derecho más invasivo. La última ratio. La última ratio. Claro, y aparte... es el que afecta más nuestras libertades, ¿no? Y Claro. por eso estas garantías que nos cuidan tanto. Pero, claro, volviendo a eso, a lo que le decíamos, hay 1.000.000 de desafíos nuevos. Por eso... Con las nuevas tecnologías, también con el nuevo código. Por Sí. ejemplo, tenemos ahora la conciliación como respuesta no violenta entre y que da una... resultados muy positivos. ¿Sí?
entre una víctima y un imputado, y esto es muy interesante, de no recurrir a la pena, ¿sí? De poder resolver el conflicto de esta forma pacífica. Este tema está bueno porque creo que es lo que viene también en derecho penal, esta solución. Y también nos ahorramos, hay en una causa es el dispendio de tiempo, de recursos. Uno tiene que tener en la balanza un montón de factores, ¿no? Obviamente que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción, el fiscal es quien decide y siempre y cuando esté de acuerdo eso se entiende, como pasa también en todas las formas de que se termine la acción, pero particularmente la conciliación es interesante porque la víctima puede... Ese es el punto. Sí, la víctima si quiere puede perdonar y puede decir, bueno, necesito esta reparación y no necesito que a esta persona se la condene, yo con esto estoy bien. Si yo no arreglo nada con que la condenen, yo lo que quiero Yo es... lo que necesito, lo que quiero es esto. Es volver a poner igual el foco en la víctima. La víctima es fundamental en el proceso penal, que fue olvidada por siglos. Sí, en cambio ahora está en el centro. A mí me contaban fiscales, hace poco hicimos un encuentro en el marco de la cátedra de la doctora Tarraubela en la UC, en El Salvador, perdón, de la cual formo parte, con distintos fiscales. Y los fiscales nos decían, no la consideran a la víctima. A veces queremos conciliar y hay fiscales que se oponen. Pero si la víctima estaba de acuerdo, le pagaban el celular, le devolvían el celular que le robaron y a su vez le daban 15.000 pesos, 20.000. Estaban felices y querían lo que aparte fuera. capaz que quiere el celular o quiere otra cosa. Claro. Otra cosa, claro. Y estaban felices y los fiscales se oponían. Entonces Claro. digo, no. Bueno, y en ese seminario también se trataron temas de este estilo, porque hay muchos temas hoy que son están en la vitrina, porque son ¿Ustedes se dieron novedosos. cuenta de una cosa? ¿Miraron el reloj? No. Son las 4 de la tarde. Terminamos. 3 minutos. Un placer, realmente. No, hermoso. Espero... Y una cosa. Por supuesto tienen, como ya le dije a la doctora, se lo digo a usted también, tienen las puertas abiertas acá, no solo para presentar este libro, que es realmente muy atractivo, uno mira el índice y realmente desafía a pensar en muchas cosas, sino para tratar los temas que se les ocurran. Yo siempre les digo que esta casa está abierta para todo este tipo de cosas, que son fundamentales. Queremos nosotros que este medio sea líder en cultura, en tratamiento de discapacidades, de enfermedades. Surgen temas como el derecho penal ahora. Hace rato estuvimos hablando de impuestos. También hablamos, el otro día estuvo un defensor oficial, el doctor Giordano, y también nos estuvo desasnando en materia de derecho penal. Pero un placer. Nosotros queremos volver a agradecerle la oportunidad de habernos invitado y también destacar, por último, que las capacitaciones para nosotros son súper importantes, organizamos constantemente eventos en ese sentido y en nuestro juzgado el juez también nos promueve que esto pase. Eso es importante. Acá tenemos lugar de sobra para presentación de libros, para charlas, para conferencias. Ahora le voy a exhibir todos los lugares, las aulas. Es muy lindo. Bueno, agradecidas. Y por último, que sepan que por lo menos en la justicia de hoy la gente se capacita, cada vez se perfecciona más. En nuestro juzgado son todos abogados, salvo los que tienen 22 años que están por recibir, y la mayoría tiene posgrados, maestrías. Y eso yo le voy a es decir lo una cosa, necesario. doctora. Yo soy lector, el autodidacta tucumano, ¿se acuerda? Sí. Soy lector de teología, de filosofía, y aprendí lo que señalaba Aristóteles del etos, del patos y el logos. Ustedes son personas que además de tener el etos, o sea, tener la convicción de lo que enseñan, tienen el patos, que logran en que lo escucha una transferencia de la idea. Hay gente que no es capaz de vender un vaso de agua a un sediento,
Y aparte el logos, que es el razonamiento de lo que exponen. Entonces, tienen un hándicap que se lo gana con la conducta. No es un piropo. Gracias. No, gracias. No es un gracias. piropo, se lo digo. Gracias. Es Si que se entendió la nosotros idea, amamos lo que hacemos realmente, amamos lo que hacemos, amamos trabajar en la justicia penal y Lo a su hacemos de vez oficio de también verdad. estudiar es fundamental. Puedo dar fe, yo a usted no la conozco, a la doctora sí, puedo dar fe. No, sí, pues, le hablo con franqueza, digo, puedo dar fe que esto que dije pues, se percibe en su actuar, que no es común. gracias. Y también Gracias. Bueno, queremos agradecer a la Estamos en editorial. la hora también. Ya, Por último, perdón, agradecer a la editorial, sin ella no hubiera sido posible Y este al, libro. y al para nada. doctor De Luca, que también nos apoyó desde el primer momento. bueno, con este proyecto. sepan que las puertas están abiertas, en la radio y en la casa. Y Gracias, ahora vamos a gracias. recorrer la casa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Tu equipo